¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Jesús de Loya. Soy el director de innovación educativa en Aliado Universidades. Tengo poco más de 20 años en el mundo de la educación a distancia, colaborando en diferentes instituciones a nivel nacional, como el ITAM, Unitec, la Universidad Latinoamericana, actualmente en Aliado Universidades, en algún momento en la Universidad Iberoamericana, colaborando también con universidades a nivel internacional como Apolo Global, con la Universidad de Phoenix y algunas universidades en Costa Rica, la Universidad Latina en Costa Rica en particular. Y bueno, agradezco la invitación para platicar con ustedes acerca de este tema tan relevante. Sabemos que el mundo está en muchos cambios. Previo a la pandemia ya se veían estos cambios, se hablaba ya en el 2019, 2018, ya se preparaba la educación al 2030 y cómo iba a ser la nueva era de la educación. No se tenía conciencia de una pandemia que nos iba a afectar y que iba a cambiar tan radicalmente nuestro día a día, como seres humanos y en el rubro particular de la educación como alumnos y como docentes. La pandemia vino a multiplicar las variables y a acelerar el proceso de cambio, ¿no? Esa educación que se iba planeando al 2030 se tuvo que acelerar drásticamente y actualmente, bueno, ya se tienen planes ejecutados y operando para tener esta educación. La imagen que les comparto actualmente aquí en la presentación para mí es muy interesante. Nos habla mucho de la educación de los 80s, en donde cargábamos con una mochila llena de libros y cuadernos a la escuela, con dolor de espalda y demás. Poco a poco fuimos quitando libros y cuadernos y llegamos a una educación digital. La nueva educación es totalmente digital, obviamente como un facilitador, la tecnología no como el todo, y ahorita lo vamos a ver, pero bueno, ya no tenemos esa mochila llena de útiles y lo estamos moviendo todo a un dispositivo electrónico. Y lo interesante aquí es cómo articulamos todo para que ese dispositivo electrónico realmente nos dé el conocimiento, logremos los objetivos de aprendizaje que estamos esperando y logremos una educación de calidad, ¿no? Esta imagen, insisto, para mí es muy representativa de lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo a nivel nacional en el mundo de la digitalización? Aquí tenemos un par de imágenes que nos hablan un poco del crecimiento digital y en particular en México, ¿no? Voy a hablar un poco acerca del crecimiento de la población. Somos más de 129 millones de mexicanos. Tenemos 115 millones de mexicanos conectados a un celular y ya antes era un medio de comunicación para adultos o jóvenes y adultos, y ahora, bueno, pues desde los niños tienen un celular. Y menciono a los niños por toda la educación K12 y demás que tenemos que atender. Entonces, 115 millones de usuarios, digamos que el 89% de la población tiene un celular, ¿no? Eso es interesantísimo. 92 millones de estos, pues son usuarios asiduos al Internet, desde páginas de Facebook o redes sociales y demás que vamos a ver ahorita, a otro tipo de consumo de contenido, ¿no? Digamos que el 71% de los mexicanos tenemos algún tipo de interacción con Internet. Y bueno, de esos 115 millones que hablábamos de usuarios de celular, de esos 129 millones de población total, pues hay 100 millones que estamos trabajando todos los días e interactuando y conviviendo a través de las redes sociales. El 77% de la población está trabajando, conviviendo y compartiendo información a través de las redes sociales. ¿Cómo ha ido creciendo? Y eso es interesantísimo. ¿Cómo creció del 2020 al 2021? Un año nada más. Hubo un crecimiento de un 1% en la población total. Bajó el tema del uso del Internet, 0.4%. Digamos que sí baja a nivel el tema del uso del teléfono celular. Nos movemos a lo mejor más con tabletas y algún otro dispositivo. El crecimiento de los usuarios en Internet es impresionante, es un 4%. O sea,
pareciera menor, pero es muy, muy importante. Más de 3 millones de usuarios creció el uso del Internet. Y lo más impresionante es en las redes sociales, ¿no? La pandemia hizo exponencial el e-commerce, el uso del Internet para las compras en línea, pero sobre todo, algo que nos afectó muchísimo en la pandemia, pues fue la interacción con nuestros seres cercanos, ¿no? Nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, en la parte laboral, incluso con los proveedores y con los mismos compañeros de trabajo. Y la forma de interactuar en el día de hoy es a través pues, de las redes sociales. Incrementó un 12%, casi un 12.5% el uso de las redes sociales. Estamos hablando de un incremento de 11 millones de usuarios de las redes sociales, lo cual es impresionante. Y bueno, pues de aquí partimos para ver cómo estamos usando todo esto, la tecnología, el Internet, las redes sociales, pero ahora en la educación, ¿no? Que es el punto importante y el punto por el cual estoy siendo invitado el día de hoy. Esta imagen es interesante. ¿Cómo nos estamos moviendo en educación? Seguramente ustedes que están viendo este video son muy jóvenes y no les tocó el aula del lado izquierdo, que a pesar de que está en blanco y negro y que pareciera como de los años 60, 70, pues les diría que ese tipo de aula vivió hasta los 2000, ¿no? En donde tenemos al maestro como centro del saber, como el único poseedor del conocimiento y el único que tiene el poder de decidir en el salón. Y los alumnos atrás, nosotros nos tocó pues anotando, ¿no? Tomando notas, escuchando al maestro, sin mucha capacidad de síntesis ni análisis. Básicamente éramos escribanos de lo que el docente colocaba en el pizarrón. La interacción era mínima, salvo cuando tocaba exponer frente al grupo, pero ahí el maestro seguía siendo el líder de todo esto. Entonces era una educación muy tradicional, autoritaria, y que no permitía la interacción con la tecnología, ¿no? Poco a poco fue evolucionando, poco a poco le fuimos metiendo algunos aditamentos tecnológicos, variando las metodologías didácticas, y evolucionamos a un salón de los años 2000, 2010, que es el lado derecho, en donde tenemos un salón en donde el centro, si se fijan, pues son los estudiantes, son ustedes, ¿no? Son ustedes el centro de la educación. La profesora está como un coach, como un facilitador, hay un trabajo colaborativo. Si se fijan también, el mismo contraste de colores en un lado derecho con colores, riéndose, divirtiéndose, disfrutando la educación. Del lado izquierdo no quiere decir que no se disfrutara, pero era un poco más serio, más formal, sin interacción, sin la capacidad de dialogar con el profesor. Y del lado derecho sí. Obviamente en la imagen no se ve, pero bueno, habilitado a través de tecnología, con pizarrones inteligentes puede ser o no. Esto también es importante hablarlo, ¿no? El tema de la democratización de la educación, donde no todos los sectores, no todas las regiones tienen la misma capacidad para adquirir ese tipo de tecnología, pero sí las metodologías didácticas, ¿no? Entonces hay metodologías que no requieren forzosamente de la tecnología. Como les decía, la tecnología debe ser un facilitador, como una herramienta de apoyo, pero no es el centro de un modelo educativo, ¿no? Entonces, si se fijan, el contraste es impresionante. Seguramente a ustedes les está tocando un salón como el lado derecho, lo cual es muy bueno, donde ustedes pueden compartir experiencias, compartir puntos de vista, construir el conocimiento. Este es un verdadero aprendizaje constructivista en donde ustedes van construyendo con base en la experiencia de los diferentes compañeros y obviamente el coach que está al frente. Fíjense, cambié el nombre, ya no es el docente, ahora es un coach, un motivador que los impulsa a seguir su formación profesional y que los guía para que encuentren el mejor camino, ¿no? Entonces, importante, esto ya se está dando y vamos para allá. E incluso faltaría una tercera imagen del lado derecho, en donde yo pudiera ver ahora el profesor apoyado mucho más en cuestiones de inteligencia artificial, robótica y demás, que es como esa educación que vamos a ver para el 2030, ¿no? Olon IQ es una empresa que se dedica a hacer
una serie de estudios y análisis a nivel mundial en diferentes áreas, sobre todo en la parte de educación y tecnología. Y bueno, sacó su estudio para el 2030, cómo ve el ONIQ las tendencias en educación al 2030. Y hay 5 puntos importantes, ¿no? El primero es la educación va a seguir siendo la educación. Ese es el primer punto. Es importante que nos sigamos preparando a nivel universitario, tener nuestro título de licenciatura en ingeniería, dar continuidad a nuestros estudios de maestría, de doctorado y demás. Y la educación seguirá siendo lo que nos rija, ¿no? Los gobiernos seguirán impulsando este tipo de formación. Obviamente surgirán nuevas carreras, carreras que vayan atendiendo las tendencias y las necesidades de los pueblos, de las naciones y del mundo en general. Entonces, es importante mencionarlo, sigamos con la misma línea de prepararnos. Es más, yo diría, ahora en los trabajos, bueno, pues nos piden cada vez más requisitos, ya no, yo me acuerdo en los tiempos, en los 80s, 90s, bastaba con tener la secundaria lista. Posteriormente ya fueron pidiendo la preparatoria, que creo que es un poco como está actualmente, pero ya hay muchas empresas que la tendencia es solicitar licenciatura como mínimo. Y bueno, irán incrementando los requisitos para poder incrementar la capacidad, mejorar la eficiencia del mercado laboral y bueno, seguir preparándonos, ¿no? El segundo tópico que resalta el estudio que se hizo es Regional Rising. Lo que quiere decir aquí es que los mercados se van a abrir, las naciones van a empezar a compartir. En la parte educativa van a tender, perdón, a compartir currículum o currícula, como se le conoce en el mundo educativo, y que tú te puedas ir moviendo entre las diferentes universidades en diferentes países con estudios equitativos y equilibrados y además empezar a colaborar con el mundo empresarial, que eso es un tema que ha sido muy delicado, ha sido muy complicado que hagamos un mix perfecto entre la parte educativa o académica y la parte empresarial. Se empieza a abrir ese mercado. Y la idea es que los planes de estudio cada vez sean más prácticos, más aplicativos, que cuando ustedes se titulen y salgan de su carrera, y es más, no hasta que se titulen, desde que están estudiando y preparándose, puedan encontrar espacios en las empresas, en el mercado laboral, y vayan adquiriendo esa experiencia que siempre nos hace falta cuando terminamos nuestra carrera y no encontramos trabajo, ¿no? Es un poco la tendencia que se va a hacer, trabajar mucho más de cerca con la empresa, a través de las naciones compartir más el currículum y poder hacer esa flexibilidad de la persona que está estudiando, de ustedes que van para ese camino y poder irse moviendo, ¿no? Mucho más sencillo, mucho más fácil y que cuando salgan tengan todas las bases, todas las credenciales y la experiencia para poder tener un mejor puesto en el mercado laboral. El tercer punto, muy importante también, Global Giants. Aquí lo que se está previendo es que los grandes gigantes tecnológicos educativos, en este caso educativos, se van a unir y van a ofrecer soluciones más robustas, más holísticas, en donde ya no tengas un sistema que te atiende ciertas cosas, sino tengas un ecosistema con todos los sistemas conectados y puedan dar soluciones mucho más globales. Esto es mucho más el impacto hacia la institución, hacia la universidad, pero es muy importante que lo conozcan. Los ecosistemas se van a estar construyendo y van a dar soluciones mucho más integrales y no tendrás el sistema de un color y el otro sistema de otro color, sino todos integrados, ¿no? Esa es una tendencia muy importante. Una tendencia importantísima y relevante para ustedes es el peer-to-peer. El peer-to-peer es esta educación entre pares que está creciendo muchísimo. Más de uno de ustedes seguramente ha visto o ha tomado incluso algún curso en línea, ¿no? Que nos prepara a lo mejor para cuestiones incluso ni siquiera académicas, de cocina, alguna profesión, carpintería y demás, cursos pequeños, cursos en línea, que al final nos entregan un reconocimiento y que esos son como medallas que nos vamos colgando, ¿no? Entonces, esa educación entre pares y ahora trasladándola al mundo curricular, académico, esa educación que nos puedan estar dando maestros o plataformas que tienen profesores y que dan cursos formales de contabilidad, de presupuestos,
que son esas medallas, insisto, esa preparación de a poco, que dentro de muchos se van acumulando y van generando medallas que se pueden ir administrando. Y ahí, si ven la imagen, mencionan el blockchain. El blockchain es una tecnología que seguramente más de uno de ustedes ha escuchado. No tiene que ver con criptomonedas solamente, sino con cómo almacenar, administrar, indexar todos mis logros, todos mis avances, toda mi información personal en la nube y poder compartirla. Y que entonces General Motors sepa que hay un estudiante en cierta universidad que tiene ciertas credenciales o ciertos certificados ganados y que lo puedo atraer para que sea mi empleado. Esa parte está creciendo mucho, que no compite, sino se complementa con la parte de educación as usual que veíamos como punto número uno, es decir, sigue preparándote, sigue luchando por tener tu título universitario, pero al mismo tiempo ve tomando estas certificaciones, estos microcursos que te vayan dando esas credenciales para que al final tengas tu título, tus credenciales, tengas la experiencia laboral y puedas ser contratado mucho más fácil en el mercado laboral que está disponible actualmente, ¿no? Entonces es una tendencia muy fuerte, ya la estamos viviendo, no es solamente 2030, ya la estamos viviendo actualmente y bueno, pues importante que nos integremos a todas esas iniciativas. Y finalmente, la dejo al final, pero es para mí muy importante porque es a lo que yo me dedico, la Robo Revolution. ¿Qué quiere decir esto? La digitalización de toda la experiencia académica a través del uso de inteligencia artificial, de robots, de salones inteligentes, aprendizaje adaptativo, es decir, entregar aprendizaje personalizado a cada uno de ustedes. Cada uno tenemos una forma diferente de aprender, una forma diferente de enseñar como profesores. Entonces es importante diseñar tecnologías que nos entreguen esto, aprender a través de inteligencia artificial, de realidad aumentada, apoyarnos de robots para poder hacer mucho más fácil el día a día. Estamos moviéndonos y esa es la tendencia. En la parte inicial no lo mencioné, pero los modelos o el modelo que viene muy fuerte y que va a trabajarse de aquí al 2030 por lo menos es el modelo híbrido. Ese modelo híbrido que ya estamos viviendo, más de uno, a través de apoyos en tecnología, es decir, tengo mis clases en línea, pero puedo ir al salón de clases a tomar o aclarar dudas o hacer foros de discusión, hacer presentaciones, tomar prácticas, un poco mover estas prácticas del laboratorio y aquí hago una mezcla entre cada uno de los puntos, mover las prácticas del laboratorio y utilizar realidad aumentada. Eso va a facilitar mucho los costos para la universidad, pero para ustedes hacer la práctica cuantas veces sea necesario, ¿no? ¿Cuántas veces no nos equivocamos en la práctica del laboratorio de biología o en el de química? No nos acordamos cuál fue la mezcla que hicimos y bueno, pues tenemos una sola oportunidad para hacer la práctica. En este caso, ¿por qué no hacerla 1000 veces, no? Hasta que me salga la práctica, documentarla. En la parte de aprendizaje adaptativo, bueno, pues tener rutas de aprendizaje personalizado. Yo a lo mejor tengo cierta experiencia porque estoy trabajando en algún rubro y conozco de ciertos temas, pero hay otros que no conozco tanto. Entonces, que tengamos sistemas inteligentes que nos vayan entregando el conocimiento que nosotros requerimos. Digamos que es un poco trasladar la educación y voy a hacer un símil a Netflix, ¿no? En Netflix saben qué películas me gustan, qué series veo, y entonces es lo que me van entregando, porque es lo que a mí me gusta, es lo que yo necesito. Entonces, un poco así, trasladado esto a la educación, donde me estén dando la información, el conocimiento, los temas que a mí me gustan, pero además en el formato que a mí me gusta. A mí me gusta más ver videos. Ah, bueno, pues te mando videos. Me gusta más audios. Bueno, pues te mando podcasts. No, a mí sí me gusta leer. Ah, bueno, te mando textos, ¿no? Entonces, aprender a mi estilo de aprendizaje con las áreas de oportunidad que yo pueda tener, ¿no? Es importantísimo. Estas 5 áreas trabajando en conjunto, bueno, pues son algunas de las más importantes tendencias al 2030 y muchas de esas ya las estamos viviendo actualmente. Modelos híbridos, insisto, ya lo estamos viviendo. Aprendizaje a través de robots, en algunas partes ya lo estamos viviendo. Aprendizaje con realidad aumentada, ya lo estamos viviendo. La parte de aprendizaje peer-to-peer, más de uno, insisto, ya ha tomado un microcurso de lo que sea en línea. Y esos certificados es importante.
abrir su cuenta de LinkedIn bueno, cada vez más habrá sistemas que lo vayan ligando y entonces tu perfil en LinkedIn va a estar documentado no solo con información personal, sino con la parte de información profesional de manera automática. Termino un curso, me certifico, le doy a aceptar y puedo publicar ese curso en mi LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Entonces, son algunas de las tendencias que vienen para el 2030, ¿no? Y bueno, con todo esto se está formando lo que llamamos nosotros la educación 4.0. ¿Qué consiste la educación 4.0? Nuevas metodologías didácticas, llámese Flipped Classroom. ¿Qué es el Flipped Classroom? Es la famosa aula invertida en donde el alumno, ustedes, van, se documentan, revisan sus videos, sus textos que les hayan puesto en su plataforma y regresan a clase con información, con dudas, y no vienen simplemente en la imagen que veíamos del salón de clases, en donde el alumno se sentaba y escuchaba al docente y apuntaba, no. Aquí venimos a la clase del lado derecho, en donde yo ya estudié, tengo ciertas dudas en ciertos contenidos, en cierto material que me dieron y vengo a resolverlas. Y además genero un foro de discusión con opinión y con trabajo colaborativo. El peer instruction, que ya lo vimos ahorita, y trasladado al salón de clases, es como entre ustedes mismos, sabemos que siempre hay alumnos que tienen más facilidad para ciertas materias. ¿Por qué no armar grupos en donde sus mismos compañeros o ustedes como expertos en algunas materias puedan instruir a sus otros compañeros? Y entonces hacen una instrucción entre pares. Más de una vez lo hemos hecho, pero ahora de manera formal. Y la gamificación, una metodología que ninguna de las tres son nuevas, pero son poco exploradas. La gamificación es más allá de jugar en clase, es trasladar la clase a un formato divertido, un formato de competencia, un formato que genere competencias a través de la gamificación, a través de logros, más de uno, y creo que todos somos totalmente competitivos y nos movemos a través de esa sensibilidad de querer ganar, ¿no? Siempre queremos ganar jugando un partido de fútbol, jugando dominó, lo que ustedes quieran hacer, siempre queremos ganar. Y una vez trasladado eso al salón de clases, bueno, el aprendizaje se vuelve más dinámico, más divertido, más entretenido y logramos objetivos de aprendizaje de una mejor manera. El segundo punto es adaptación de espacios físicos. Ya lo vimos ahorita, el salón de clases ya no es igual. Tenemos que empezar nosotros a través de la universidad y apoyados en ustedes como a los alumnos en desarrollar espacios colaborativos, ¿no? La disposición de las mesas tiene que ser diferente. Ya no podemos estar todos sentados atrás del maestro viéndolo de frente, ¿no? Hacer la disposición de las mesas en herradura, en círculo, donde el maestro esté en medio, nada más coachando y moderando la sesión, dándole las palabras a los diferentes actores de la sesión. Entonces, bueno, espacios colaborativos importantísimos y obviamente aulas inteligentes. Sabemos, insisto, que esto no es factible para cualquiera. La parte de espacios colaborativos sí. Las aulas inteligentes, bueno, requiere una inversión en tecnología y bueno, las escuelas que lo tengan, que lo aprovechen. Y ustedes como estudiantes, más aún, ¿no? Aprovechar si tienen internet en el salón, si tienen espacios como pizarrones inteligentes y demás, importantísimo utilizarlos. Tercer punto, la innovación educativa. Aquí hablábamos ya de cómo se ve la educación para el 2030, entonces, implementación de realidad aumentada, realidad virtual, importante diferenciarlo. Realidad aumentada es, ustedes usan un celular y lo hemos visto hasta en productos comerciales, ¿no? En donde escanean alguna figura o un QR y se despliega algo. Realidad virtual es cuando utilizan estos lentes en donde nos trasladamos y podemos hacer algún tipo de recorrido en algún museo, ¿no? Podemos ir al Museo de Antropología sin salir de casa a través del uso de la realidad virtual y los lentes, ¿no? Podemos trasladarnos a otras épocas para estudiar historia, pero también podemos ir a un laboratorio de física o de biología a través del uso de estos lentes y hacer ciertos experimentos. Entonces, el uso de la tecnología como realidad aumentada, realidad virtual, importantísimo. Learning Analytics. Esto es importantísimo también para todos aquellos que estén pensando en estudiar ingeniería y esto no solamente es para ellos, es para todos. Es cómo, y hay una frase muy importante, es lo que no se mide, no se puede mejorar.
Entonces, la parte de Learning Analytics en la parte educativa, pues nos da esas analíticas de saber cómo están aprendiendo, quién está aprendiendo, quién no está aprendiendo, quién está entrando a las plataformas, quién le está usando, quién no, cómo van en calificaciones, hacer análisis predictivos para saber si un alumno puede o no reprobar la materia, dependiendo de su comportamiento a lo largo de las semanas de clase. Entonces, este punto es importantísimo, la parte de analítica del aprendizaje. El blockchain que ya veíamos es cómo administro y gestiono todos mis logros y todo mi avance y todo mi currículum y lo coloco en la nube para aquellos que no estén familiarizados con el tema, es toda esta parte del almacenaje y la gestión de la información personal y no personal en Internet y que yo puedo entrar en cualquier momento y tomarla, ¿no? No necesito forzosamente tener mi equipo de cómputo personal para acceder a ella. Esta información se encuentra disponible ahí y a través de cualquier tipo de dispositivo, obviamente de una aplicación, yo puedo consultarlo. Entonces, el blockchain es un tema importantísimo, cada vez lo van a estar escuchando más y es importante que se documenten acerca de esto para que tengan más información. Y bots académicos, robots. Utilizar los robots es importantísimo también. Esto ayuda mucho a aligerar todas estas preguntas frecuentes que tenemos, ¿no? Muchas veces tenemos en una educación híbrida, por ejemplo, ahorita que seguramente lo han vivido con la pandemia, pues que esperar a que el profesor me conteste, ¿no? Yo le puedo mandar un mensaje en el foro o vía correo y tengo que esperar a que me conteste. Bueno, el desarrollo de robots que me den respuesta inmediata es importantísimo. Se está trabajando mucho en eso a través de chats, a través de los mismos robots, para que sean un elemento de soporte y de ayuda inmediata para el estudiante, ¿no? Entonces, se trabaja mucho en la parte de innovación educativa rumbo a la educación 4.0 o 2030, ¿no? Personalización del aprendizaje, ya lo vimos ahorita, el Adaptive Learning, esta generación de rutas de aprendizaje personalizado para que ustedes tengan lo que necesitan, ni más ni menos, ¿no? Y entonces se focalicen y tengan una experiencia de aprendizaje mucho más rica, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han dicho o han pensado que la información que les están dando pues no les sirve o ya lo conocían o ya habían tomado esa clase? Bueno, pues con la parte de aprendizaje adaptativo es te doy solo lo que requieres en el formato que lo necesitas para que tengas una mejor experiencia, ¿no? Educación just in time, que es esto, ¿no? Un poco el tema de los robots académicos, en donde yo estoy evaluando si lo que te estoy dando te gusta, que si lo que te estoy dando te sirve. Más de uno seguramente ha utilizado Uber, Uber Eats o Uber normal, y terminas tu viaje y te hacen una encuesta, ¿no? Oye, ¿cómo estuvo tu viaje? ¿Cómo estuvo tu comida? Netflix también, oye, dame like o no, YouTube, no, todos los sistemas que ustedes están utilizando tienen una evaluación just in time, terminan y los evalúan. Lo mismo con la educación, hay que evaluar si la clase, si el profesor, si los contenidos, si los sistemas les están dando el resultado que ustedes quieren. Obviamente no es un tema de me gustó o no me gustó, sino si estoy logrando lo que yo quiero, ¿no? Yo estoy estudiando, estoy dedicando un tiempo para estudiar, para aprender, y lo que me diste me ayudó o no me ayudó. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Bien importante para que logren sus objetivos de aprendizaje, ¿no? Y finalmente, el tema de contenidos abiertos. El contenido se vuelve una cuestión de herramienta de apoyo también, así como la tecnología. Entonces, es importante que cada vez tengamos más contenidos abiertos, que cuando ustedes hagan sus investigaciones para sus trabajos, para sus tareas, por favor no vayan a Wikipedia y mejor busquen en Harvard, en Stanford o en la UNAM o en el Poli sus contenidos abiertos. Todas las universidades de renombre y las de no o poco renombre tienen casi siempre un espacio de contenidos abiertos. Entonces, utilícenlo, aprovechenlo y que sea su fuente de consulta para sus documentos, sus trabajos, sus tesis y tratar de evitar este tipo de sitios que son poco favorables, poco verificados y estos, bueno, pues tienen toda la documentación y toda la justificación para tener contenidos de calidad, ¿no? Y finalmente, el tema de los docentes. Es muy importante hablar de tecnología, de nuevas metodologías, de los espacios físicos, tecnología y demás. Pero ¿qué pasa con el maestro? El maestro es el corazón del modelo. El maestro es el que echa a andar
todos los planes académicos, todos los nuevos modelos y nuevas tecnologías no sirven de nada si el profesor no está capacitado. Pero rumbo al 2030, el papel del docente cambia, ¿no? Se está viendo cada vez más diferenciado. Si veían la foto, voy a regresarme a la foto que teníamos acá, pues veníamos a un docente, insisto, que bueno, lo único que hacía, y entre comillas único, porque era un gran trabajo, era pues preparar su clase, ¿no? Y dar su clase como él la venía dando. Incluso había muchos que ya ni la preparaban porque llevaban años dando la materia, y entonces era, pues voy a dar otra vez el mismo tema, y listo. Ahora no. Ahora el profesor se vuelve un coach, un motivador, aquel profesor que nos va a dar y nos va a dejar, más allá del conocimiento de la materia, nos va a dar una línea de acción. En el caso de ustedes que están a punto de decidir la carrera que quieren estudiar, bueno, pues será quien nos ayude o quien les ayude a decidir qué carrera y motivarlos a que terminen, ¿no? Aquí es importantísimo, uno de los principales puntos de deserción de estudiantes a nivel mundial en la parte de modelos híbridos o modelos en línea, pues es la falta de motivación, esa sentirse solos, que nadie les contesta, que nadie interactúa con ustedes. Eso hace que los alumnos, que ustedes, terminen saliendo de la escuela. Es importante que el profesor nos ayude, que el profesor sea ese coach, ese motivador, y apoyado de toda la tecnología, bueno, pues tengan ustedes toda la experiencia para no sentirse solos, para sentirse acompañados, retroalimentados en todo momento. Y bueno, estamos tratando de generar, es un concepto, roboeducadores, ¿no? Aquellos educadores que se utilizan los robots, la inteligencia artificial y la tecnología para poder educar, ¿no? Y para entregar el conocimiento que ustedes requieren en el momento que ustedes lo requieren. Eso es importante. Cuándo lo quieren, en el momento que lo quieren y cómo lo quieren. Entonces, bueno, pues sin más, esa es un poco la experiencia que quería compartirles, un poco la tendencia de la nueva era digital de la educación, y bueno, espero sea de su agrado, les sirva, quedo totalmente a su disposición. Jesús de Loya, mi correo es jesus.deloya@gmail.com. Ahí me pueden encontrar cualquier duda que tengan, pues estoy para servirles. Muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación, y sin más, bueno, pues quedo de ustedes para cualquier duda o comentario posterior. Muchísimas gracias, y un placer haber estado con ustedes. Espero que tengan un gran evento. Conoce Universidad ETAC, ingresa a etac.edu.mx. ¡Claro que puedo!